La palabra panteísmo proviene de la unión de dos vocablos griegos, por un lado el adjetivo neutro pan, que es traducible como un todo, y por el otro lado el sustantivo teos, que significa Dios. De ahí que panteísmo significa algo semejante a Dios en todo. La RAE define el panteísmo como un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. Pero, ¿en qué consiste el panteísmo? El planteamiento fundamental del panteísmo es que Dios y la naturaleza son una sola y la misma cosa, caracterizándose por abarcar lo absoluto y luego pasar a un plano inmanente, existiendo desde sí y para sí. Todo lo que existe forma una unidad a la que puede llamarse Dios. Esto incluye los objetos, las leyes naturales, los cuerpos astronómicos y el ser humano mismo. Así, el panteísmo no propone a un Dios como una entidad específica o conocible, alcanzable mediante algún tipo de método. En su lugar propone la idea de una suerte de espíritu de la naturaleza, invisible y omnipresente. Dicho de otro modo, la suma de todo lo que está compuesto el universo alcanza un grado de superioridad que bien puede ser catalogado como Dios o divinidad, que en consecuencia también es parte del todo. Para los estoicos, el universo entero implicaba un orden. Ese orden es expresión de una razón universal y eterna que rige todo el cosmos, y esa razón universal coincide con una ley eterna que humaniza el universo. Esta razón es la ley universal tanto para los seres racionales como para los irracionales. Para los hombres significa la medida de lo justo y lo injusto, pues de ella se desprenden las potencias que actúan como instintos de los animales y como razón de los hombres. Para los estoicistas, existen acciones apropiadas, moralmente indiferentes, pero también las hay que pertenecen a la clase de acciones rectas y virtuosas. En ocasiones, los estoicos se refieren a estas últimas como deberes completos, porque no toman pie en la mera naturaleza humana, sino en tanto que parte de la naturaleza como un todo guiado y dirigido por la recta razón. Para el justnaturalismo panteísta, en términos generales, ser justos o prudentes, por el contrario, son acciones prescritas por el logos rector del universo, y en tanto que tales no se limitan a ser adecuadas, por encima de ello son deberes completos que ordenan acciones rectas y virtuosas, porque contribuyen a alcanzar el fin de la vida humana, que es vivir de acuerdo a la naturaleza o seguir a la naturaleza. El sabio satisface todos estos deberes, realiza acciones apropiadas y virtuosas, pero solo en la medida que lleva a cabo estas últimas se somete al logos divino. La razón humana es en consecuencia una parte de la razón universal y necesita ser desarrollada por la educación y por el conocimiento del hombre de sí mismo. Por eso solo el sabio puede llegar al conocimiento pleno de la ley universal y así tener conciencia de que él mismo es una parte de ella, puesto que todo hombre es racional. Todos los hombres encuentran en su razón la ley moral y jurídica. Por ello esta ley es universal y eterna y se identifica con el derecho humano. La ley eterna toca tres niveles por igual, el cosmos, la polis y el ser humano, y en ella se basa la ley natural que resulta común a todos los hombres y es anterior a cualquier ley humana. Entonces, este justnaturalismo trata de leyes que tienen validez universal en todo tiempo, lugar, y que por tanto son inmutables, es decir, tienen un carácter verdadero, imperativo y ético impuesto a los seres humanos. El conocimiento de tales leyes se efectúa por medio de la razón humana en unión a la razón universal. La conducta del ser humano debe ajustarse al patrón superior fijado por las leyes eternas, y al alterarse la armonía fijada por las leyes naturales no se puede escapar del castigo. Al romperse en el mundo griego la unidad ciudad-estado, se pasa del individuo a la especie sin mediación y se profundiza entonces en la unidad fundamental de los hombres por participar de la misma naturaleza. La unidad fundamental de todos los hombres y los derechos fundamentales no viene entonces para ser ciudadanos de un estado o de una polis, sino por ser ciudadanos del mundo. En conclusión, el justnaturalismo panteísta se resume a ser una corriente filosófica que afirma la unidad de Dios y el universo, pues hace de Dios un ser material que existe en un todo, mismo que se contempla en la naturaleza, en lo conocible y no conocible para el ser humano. De aquí que se afirme que Dios es todo y que todo es Dios, que las leyes a su vez gozan de validez universal. Esta validez es aplicada en todo tiempo y lugar y se caracterizan principalmente por ser inmutables. La idea de universalidad es aplicada en tanto que la ley natural es representativa de la armonía universal
y por ello también del bien. La ley dispone una relación justa y buena, estableciendo cuáles deben ser las formas de comportarse para que el hombre esté en armonía consigo mismo, con los demás y con el universo, asegurando esta armonía a través del castigo para aquel que violente la ley, pues el cumplimiento de las mismas contribuye al impulso del bien en el cosmos, instaurando así el fundamento ético de la ley. El hombre solo puede llegar a ser sabio mediante la educación y el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de las leyes se debe efectuar entonces por medio de la razón humana, y una vez llegado al conocimiento universal, tener conciencia de sí mismo como parte de un todo universal.